Aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó: ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron en silencio. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si uno de ustedes se le cae en el pozo un hijo o un buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 1 al 6. ¿Cómo entender la ley de Dios? ¿Dios está por encima del sábado o una ley es más importante que la caridad y la misericordia con los demás? El reposo del sábado significa para Jesús de Nazaret la revelación de la benevolencia divina con las personas, ofrecer paz y salvación. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 30 de octubre, año 2020. Aleluya, aleluya, aleluya. Este capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, en sus 6 primeros versos, nos ubica frente a la sintonía como católicos entrar a pensar en dos aspectos. El primero, la ley, que es importante, claro que es importante la ley. Espíritu de la ley es como la ley se vuelve más benevolente con el ser humano en su interpretación y no se vuelve una esclavitud para el ser humano o una manera de dividir a la gente, discriminar a las personas solo porque me baso en una ley. Ahí corre peligro cualquier ley que pretenda gobernar a una sociedad. Por eso es importante en materia de Biblia ser muy cuidadosos cuando se habla de ley, mientras no se hable del espíritu de la ley, se hable de la misericordia por encima de la ley, la bondad por encima de la ley. O habría que preguntarle al Hijo de Dios por qué le dio esa respuesta tan sabia a los fariseos, tan apegados a la ley y no le perdonaban media a ninguna persona. Y les dice que Él es el Señor del sábado, es decir, está por encima de esa ley que ellos le están diciendo. Y les hace una pregunta: si un hijo se le va a un pozo y se está ahogando, como es sábado y está prohibido trabajar y que es la ley de Dios, entonces que se ahogue y se muere, ¿será que ustedes hacen eso? Y el texto de la Biblia dice: se quedaron en silencio y no le dieron respuesta. De eso se trata el tema. ¿Será que a ratos nosotros somos duros en materia de ley con las demás personas? ¿O será que un padre de familia es tan duro y tan intransigente en un hogar cuando dice: aquí en esta casa se cumple la ley, y el que no la cumpla que saque su maleta y se vaya a vivir a otra parte, pero aquí se cumple la ley? ¿O será que un esposo le puede decir a una esposa: aquí se cumple la ley y el que manda soy yo, que soy el marido de esta casa y soy la cabeza de este hogar? Si no le gustó, diga a ver y nos separamos. Bien interesante el tema se pone muy triste cuando la ley convierte al ser humano en una persona esclava. Cuando la ley no permite razonar y pensar de una manera humanitaria. Cuando el reposo del sábado que está allí en la Santa Biblia establecido por la ley con miras humanitarias y sociales, como la ley debe tener en cuenta eso. Por eso la Iglesia Católica ha hecho una interpretación muy sabia de Jesucristo hacia atrás.
y cómo Jesús está por encima del sábado y Jesús es el nuevo orden de la ley sin irrespetar la ley. El mismo Hijo de Dios le dijo a la comunidad judía, yo no vine a acabar con la ley, sino a darle plenitud a la ley. Así que no se preocupen y no me ataquen tanto, no me espíen, no me pongan trampas. Yo no vine a acabarles a ustedes con la ley. Las personas legalistas hacen mucho mal a una sociedad. Una persona legalista le hace mucho mal a una iglesia, a una parroquia, a una institución religiosa. Una persona legalista maltrata a los demás. Hay un documento que es muy sabio y lo podemos aprovechar nosotros los católicos. Es un documento del Papa San Juan Pablo II. Y ese documento del Papa San Juan Pablo II nos permite pensar en el domingo como el día del Señor. ¿Cómo se pueden santificar los días para gloria de Dios, para bien de la sociedad, para practicar la caridad y practicar la misericordia? La cosa vendría sonando mejor por ahí. Uno le tocaría devolverse un poquitín en la historia de la salvación de la Santa Biblia, cómo se va generando ese día sábado y cómo es como la discusión donde algunas personas dicen para mí es más importante el sábado y el otro dirá no, para mí es el domingo. Alguno dirá lo que pasa es que la Iglesia Católica lo cambió abusivamente, pero es que si usted lee la Biblia, allí Dios dijo que era el sábado. Entonces uno se da un vueltazo por la Biblia y encuentra varias cositas que decir. La primera que se habla en la Biblia del último día de la creación, que es el día del descanso. El Señor descansó en el último día de la creación y el día del descanso es bendecido y es santificado. También es considerado el día de la liberación, que es el día sábado, como una ley de liberación en el monte Sinaí, capítulo 5 del libro del Deuteronomio. También la Biblia dice que es el día consagrado a Yahvé, capítulo 16 del libro del Éxodo. El Señor del sábado se llama Yahvé y los judíos lo llamaban el día de Yahvé, o sea, el día consagrado a Yahvé. Todo eso es importantísimo en materia de hermenéutica, teología bíblica, interpretación de la palabra de Dios. Pero también están el magisterio de la iglesia y cómo se interpreta la palabra de Dios en orden a la caridad y a la misericordia. Y aparece un documento, yo no quiero decir que el documento definió eso, no, quiero recomendar un documento, porque el tema ya viene de la antigüedad, de los principios, de la historia de la Iglesia Católica, pero aparece un documento que recoge como ese espíritu histórico, y el documento se llama una carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, que se llama Dies Domini, el Día del Señor, es la santificación del domingo, y allí el Papa saca ese documento al público un 31 de mayo del año 1998 y el Papa dice 4 cositas interesantes. El domingo, más que una sustitución, entonces ya el Papa dice con todo respeto, ¿por qué la Iglesia Católica habla tanto del domingo? Más que una sustitución del sábado, es una realización perfecta, es una ampliación plena del camino de la historia de la salvación que encuentra el culmen en la persona de Jesús de Nazaret. Y el Papa San Juan Pablo II, tan sabio y tan inteligente y tan lleno de Dios, dice, lo que Dios hizo en la creación y lo que hizo por el pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y la resurrección de Cristo su cumplimiento y toda su realidad. Muy sabia esa frase para hablar muy respetuosamente del sábado y de hablar del domingo y cómo hablar de un sábado proyectando el domingo y la plenitud de la salvación. Jesucristo es el Señor del sábado, con todo respeto, dice la Sagrada Biblia. No, mire, es que hoy es sábado, ese Señor tiene hidropesía. ¿Por qué no viene un martes, un miércoles para que lo curen? No irrespetemos el día sagrado que Dios nos dejó. ¿Cómo hace que no respetemos el día? ¿No se le puede hacer el bien a alguien? Jesucristo es el Señor del sábado y así lo dice la Sagrada Escritura, Evangelio de San Marcos capítulo 3. Él es el Señor del sábado, es decir,
El sábado es para también practicar la caridad. La caridad no tiene tiempo reservado ni espacio. Yo no puedo decirle a una persona, espere pasado mañana. Un sacerdote no puede, con su conciencia de sacerdote católico, decirle a una persona de un enfermo, oiga, dígale al enfermo que es que yo estoy ocupado y dentro de 3 días me queda tiempito. Por ahí paso a darle una vuelta. Y cuando pase a darle una vuelta, no, padre, gracias, muy amable, ya el enfermo se murió ayer. ¿Cómo así que se murió? No, nosotros le avisamos con tiempo, pero usted dijo que no alcanzaba a llegar. Uno no puede hacer eso. Eso nunca va a pasar. Eso nunca ha sucedido. Siempre los sacerdotes han sido muy diligentes y muy delicados cuando se trata de un agonizante, de un enfermo, está en un hospital, en una clínica, en casa. Padre, se puso muy mal el enfermo. Listo, ya voy para allá. Voy a administrarle el santo óleo y a, si desea confesarse. Ahí tenemos a un Jesucristo por encima del sábado. También tenemos un domingo predicado en la Iglesia Católica como es el Día de la Fe, para confesar que Jesús es el Señor. Y eso lo dijo también San Juan Pablo II. Es decir, confesar a Jesús de Nazaret. El domingo es el día del Señor. Él es el alfa, Él es la omega, Él resucitó, Él le envió a anunciar. Vayan y anúncienle a todos que allá nos vemos en Jerusalén. El Señor resucitó. Dios sigue trabajando, dice la Santa Biblia. El Antiguo Testamento dice que Yahvé descansó de la obra creadora, pero el Nuevo Testamento también dice que Dios sigue trabajando por la salvación de la humanidad. Sigue trabajando, que es la obra de Dios, que no se termina un sábado, sino que sigue y es infinita. Es un nuevo día, también se inaugura un nuevo día, como es hablar del principio y el fin en la persona de Cristo Jesús. Lo dice San Juan Pablo II en esa hermosa carta Dies Domini, y también es el día de la nueva creación. Y así lo entiende la Iglesia Católica basada en una teología del capítulo 65 de la profecía de Isaías. Se predice una nueva creación, es la resurrección de Cristo, es el principio, esa nueva creación. Bien interesante que nosotros los católicos aprendamos cosas bien importantes, no entrar en polémica absolutamente con ninguna persona, porque esto no es para eso, es para ver algo bien bueno que me gustaría que quedara hoy de todo lo que he comentado. La caridad hay que hacerla por encima de cualquier espacio, tiempo, modo y lugar. La caridad y la misericordia está por encima. Jesús es el Señor del sábado. Aleluya, aleluya. Salud, salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Aleluya, ale, ale, aleluya.